Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de mi canal GeoJuan. En esta ocasión voy a traerles lo que viene siendo el cálculo del ensayo de consolidación y específicamente lo que se refiere al cálculo de las relaciones de vacío útiles y necesarias para la obtención de diferentes insumos que nos van a permitir valorar los asentamientos y que pueden ser, como no, por ejemplo, la curva de compresibilidad en escala natural y semilogarítmica y todos los parámetros asociados a esta. Podrán ustedes notar entonces en pantalla cómo el resultado de este ensayo, y que va a ser parte del proceso de este video, nos llevará por el cálculo a partir de las expresiones que ustedes ven en la parte inferior de la pantalla de la relación de vacíos asociada a los esfuerzos y los datos iniciales de la muestra que nos van a permitir realizar estos cálculos y que provienen, como no, de lo que viene siendo los datos de la etapa de carga y la etapa de descarga del ensayo de consolidación que viene estando dado para diferentes esfuerzos y que tienen asociados, como no, diferentes lecturas del deformímetro o del extensómetro para diferentes tiempos. Acompáñenme entonces en este video y vayamos a mirar cómo podemos entonces producir los datos a continuación y que, como les reitero, sean muy útiles para todo lo que venga de aquí en adelante. Recuerden que este video hará parte de la playlist de consolidación y asentamientos que pueden encontrar en el canal y asimismo van a poder dar seguimiento a lo largo de este video de los diferentes apoyos, como vienen siendo la curva de compresibilidad y el cálculo del C sub B y el cálculo del C sub C o de los índices y el módulo volumétrico, y que van a ir apareciendo en la parte superior de la pantalla. Vayamos entonces a mirar el cálculo en cuestión y pasemos entonces a nuestra hoja de cálculo. Muy bien, nótese entonces que ya nos encontramos en nuestro libro de Excel, específicamente en la hoja de datos, y podemos ver entonces cómo allí contamos con dos páginas. La primera de ellas asociada a los datos obtenidos en la etapa de carga y descarga, y que son datos que provienen del laboratorio. Y la segunda página, lo concerniente a el resumen del ensayo, que es finalmente lo que nos va a permitir a nosotros obtener la relación de vacíos para los diferentes esfuerzos y que será el insumo necesario para lo que viene siendo el cálculo y la gráfica de las curvas de compresibilidad, y que van a poder encontrar en uno de los videos que hace parte de la playlist de consolidación y asentamientos, y que si ustedes miran en la parte superior pues pueden acceder a él a través del link que en este momento se está mostrando en pantalla. Y que recuerden, son parte de un proceso muy útil y necesario en el ensayo de consolidación para lo que viene siendo el cálculo de la magnitud del asentamiento. En parte, cuando se calculan los parámetros derivados de la deformación, y que ustedes van a poder notar en distintos videos que hacen parte, como les digo, de la playlist como tal. Entonces, en este caso, si volvemos a los datos en cuestión, vamos a poder notar cómo en nuestra hoja de Excel contamos con una descripción del proyecto, en donde podemos notar el tipo de sondeo o el sondeo en cuestión, con la muestra en particular asociada a este sondeo y la profundidad a la que fue extraída la muestra. Tenemos una pequeña descripción del material y podemos entonces entrar en detalle sobre la etapa de carga y notar cómo para cada uno de los esfuerzos, que en este caso hacen referencia o van desde 50 kilopascales hasta 700 kilopascales, podemos ver cómo se cuentan con lecturas del deformímetro, del extensómetro, que vienen estando dadas para diferentes tiempos de ejecución del ensayo, de acuerdo a lo que uno podría encontrar dentro de la norma. Y nótese también cómo todas las lecturas, al menos en lo que viene siendo la etapa de carga, fueron tomadas hasta un tiempo de 1440 minutos, esto es equivalente a 24 horas. Y aún más importante e interesante, nótese cómo en el caso de la lectura final de lo que viene siendo para un esfuerzo en específico, esta viene siendo en cuestión la lectura inicial del esfuerzo siguiente. Podemos notarlo claramente acá en el caso de los 50 kilopascales, mirar cómo .199 a las 24 horas pues representa
la lectura inicial del deformímetro para el esfuerzo siguiente. Si lo miramos en el caso de los 100 kilopascales, podemos notar que tenemos una deformación de 0.284 milímetros al final de las 24 horas para la segunda carga. Y nótese cómo esta lectura representa la lectura inicial de la tercera carga y así sucesivamente. Esto es importante e interesante por lo siguiente, de acuerdo a lo que podemos notar en la siguiente figura, en donde si ustedes miran en detalle lo que viene siendo para nosotros la variación de la relación de vacíos con los diferentes esfuerzos del ensayo, podemos notar cómo sobre la derecha, para lo que viene siendo los distintos esfuerzos, el valor del delta H o el cambio en la altura de vacíos, en lo que viene siendo la medida de la consolidación propiamente, se viene dando desde el punto inicial de la muestra. Es decir, nótese cómo para el caso del esfuerzo 1 se tiene una medida de delta HB1, un cambio en la altura de vacíos 1, y nótese cómo este cambio se viene dando desde la altura de vacíos inicial o desde la posición inicial de la muestra previo a la colocación del esfuerzo. A partir de allí, para lo que viene siendo el esfuerzo 2, contamos entonces con una medida de la deformación asociada a dicho esfuerzo, en este caso el delta HB2, y verifíquese o nótese también cómo esta altura o este cambio en la altura de vacíos también viene estando dado desde la posición inicial o desde lo que viene siendo la altura de vacíos inicial de la muestra, y así sucesivamente para cualquier valor de esfuerzo n que se aplique y que en el caso de estudio hacen referencia a 300, a 500 kilopascales, 700 kilopascales, como puede ser las cargas más comunes dentro de un ensayo de consolidación, pues verifíquese o nótese que ese valor de delta H pues siempre estará marcado desde el origen o desde la posición inicial de la altura de vacíos. Esto es un aspecto muy importante porque a la larga esto es lo que permitirá que el cálculo de las relaciones de vacíos y que el cálculo del ensayo se haga de la manera correcta. Siempre tiene que pensarse que los deltas siempre tienen un punto o un marco de referencia y que este no es nada más y nada menos que la posición inicial. Ok, vayamos entonces a la página 2 y comencemos con lo que viene siendo el resumen del ensayo. Notes entonces que contamos en este caso con una primera columna que hace referencia a la deformación, que para el caso inicial pues vendrá siendo igual a 0 y que representa la lectura inicial para el primer esfuerzo. Para el caso de estudio he decidido colocar la deformación con 3 cifras decimales, esto acorde a lo que proviene del laboratorio y en lo que viene siendo las lecturas del extensómetro o el deformímetro como tal. Ya para el caso de 50, 100, 200, 350 y 700 kilopascales, y con base en lo que acabamos de decir respecto a la medida de la deformación, pues vamos a colocar las lecturas concernientes a el último registro sobre las 24 horas para la carga. Notes entonces cómo estoy básicamente llenando o colocando las distintas lecturas asociadas a los 1440 minutos o 24 horas, y básicamente podemos evidenciar cómo a lo largo del ensayo de consolidación en lo que viene siendo la etapa de carga, pues la lectura sufrió una deformación durante 5 días consecutivos de hasta 1.088 milímetros. Una vez tenemos clara o lista esta columna de deformación, podemos pasar a la siguiente. En este caso está representada por la deformación unitaria, y que, si ustedes lo recuerdan bien desde el concepto de la curva esfuerzo-deformación o propiamente desde la deformación unitaria, se calcula como la relación que hay entre la deformación con la altura inicial de la muestra. En este caso tenemos que la deformación se encuentra en milímetros y vamos a poder observar cómo en la parte inferior, en lo que vienen siendo los datos de la muestra, contamos con los datos en color azul, uno de estos, la altura del anillo o la altura de la muestra cuando se encuentra contenida el anillo, y que hace referencia a un valor de 1.91 centímetros. Así pues, entonces, si realizamos el cálculo de la deformación, podemos tener entonces que esta será igual a la deformación medida con el extensómetro dividido la altura del anillo,
que la vamos a fijar, que siempre va a ser la misma, y que la vamos a multiplicar por 10 para pasarla a milímetros. Y que luego este valor de este cociente, pues lo vamos a multiplicar a su vez por 100 para obtener como tal el valor de la deformación unitaria en términos porcentuales, y vamos a encargarnos de arrastrar para las diferentes deformaciones de los distintos esfuerzos, y vamos a notar cómo sobre la última carga contamos con una deformación de 5.7%. Nótese que aquí hemos generado unas líneas de color negro. Estas las voy a sencillamente obviar por ahora. Va a ser más parte final del ejercicio del video, darle un formato final ya en términos de presentación respecto a lo que ustedes vieron al comienzo del video. Y ya, si nos vamos a una cuarta columna, vamos a tener allí la altura de la muestra. En este caso la quiero expresar en milímetros. Y esta también es bastante fácil porque vendrá estando dado como la diferencia que hay entre la altura de la muestra, que la voy a fijar, que siempre será la misma, y que la voy a multiplicar por 10 para pasarla a milímetros, y a la cual le voy a restar las distintas deformaciones que obtuvimos a lo largo del ensayo. Así pues podemos notar entonces cómo al final de la quinta carga o del quinto esfuerzo, pues evidenciamos que la altura es 18.012, siendo este el resultado de una deformación de 1.088 respecto a la altura inicial como tal. Ya una vez tengamos esto listo, podemos irnos a nuestra quinta columna, que será nuestra columna más importante en esta primera parte del cálculo del ensayo, y que hace referencia a las distintas relaciones de vacíos para los distintos esfuerzos. Recuerden que esta columna es la que nos permitirá a nosotros obtener o dibujar las distintas curvas de compresibilidad, tanto en la escala aritmética como semilogarítmica, y recuerden que es a partir de estas que nosotros podremos obtener los distintos parámetros de deformabilidad para el cálculo de lo que viene siendo la magnitud del asentamiento para una condición en específico. Ya entonces, para proceder con el cálculo de esta quinta columna, bien vale la pena irnos hacia la parte inferior de la página 2, en donde vamos a notar que allí contamos con los datos de la muestra, que serán útiles y necesarios para el cálculo de lo que viene siendo la relación de vacío inicial y las subsiguientes. Si miramos entonces, podemos notar que hay datos en color azul. Estos son representativos de los datos que vienen del laboratorio, que son datos conocidos, como pueden ser el diámetro del anillo, la altura, el mismo contenido de agua o la humedad que tiene la muestra para una condición inicial, y en este caso también el peso del suelo húmedo, en lo que vendría siendo la diferencia que hay entre el peso del suelo húmedo cuando se encuentra contenido el anillo y cuando se le resta obviamente como tal el peso del anillo como tal. Entonces, si procedemos con el cálculo, podemos entonces empezar por determinar el área. Esta se determinará de manera muy sencilla como pi de 2 sobre 4, y que en el caso del Excel pues implica que debamos llamar nuestra función pi, multiplicarlo por el diámetro, que en este caso es igual a 4,96, elevarlo al cuadrado, y dividirlo por 4, o lo que es análogo, multiplicar por 0.25, es decir, por un cuarto, y lo que terminará dando un área para el anillo, para los sólidos y para los vacíos de 19,32 centímetros cuadrados. Una vez se tiene esta área, pues podemos obtener nuestro volumen en centímetros cúbicos, entendido como la multiplicación del área por la altura de la muestra, que hace referencia a 36,91, y a partir de esto entonces producir los distintos valores y específicamente los distintos pesos unitarios necesarios para el cálculo de la relación de vacíos inicial. Para ello podemos notar cómo contamos en la celda M21 con el peso del suelo seco, o el peso propiamente de los sólidos expresado en gramos fuerzas, y que se obtiene fácilmente a partir del valor del peso del suelo húmedo cuando este se divide por el valor de 1 más W, en este caso la humedad, que es un dato conocido, y que nótese que se encuentra en términos porcentuales, por lo cual tenemos que dividirla por 100 o sencillamente multiplicarla por 0.01, dando lugar a un valor de 60,30 gramos fuerza para el peso del suelo seco, o propiamente el peso de los sólidos. A partir de esto entonces podemos determinar el valor del peso unitario húmedo. Este se entiende como
la relación que hay entre el peso del suelo húmedo sobre el volumen total, que ya lo habíamos calculado previamente, y que estará expresado en términos de gramo fuerza sobre centímetro cúbico, que hace referencia a 1,94, y que para el caso de la condición seca o el gamma seco, el gamma dry, en gramo fuerza en centímetro cúbico, pues representará la relación entre el peso de los sólidos dividido el volumen de la muestra como tal, y que hace referencia a 1,63 desde lo que se ve en el ejercicio. Ya con estos datos en cuestión podemos entonces empezar a utilizar las expresiones de cálculo que ustedes ven en la parte inferior de la página 2, y específicamente la que viene siendo la relación de vacíos inicial y que requiere del uso del peso unitario del agua, y que para el caso de estudio lo he colocado también como un dato conocido en color azul, y que lo he colocado en gramo fuerza centímetro cúbico en aras de ser consistente con los pesos unitarios que he calculado previamente. A partir de esto entonces tendremos que la relación de vacíos inicial pues sencillamente será o estará dada como el cociente que hay entre el valor de la gravedad específica, que siempre será un dato conocido, que multiplica al valor del gamma del agua, que dividirá o que va a estar dividido por el valor del gamma seco o del peso unitario seco, que en este caso es 1,63, y en donde todo este cociente al ser restado de 1 pues sencillamente nos dará que la relación de vacíos inicial es 0,63. Ya con esta relación de vacíos inicial podemos proceder con el cálculo de la saturación a partir de la fórmula que ustedes están viendo en pantalla y que estoy señalando con el mouse, y que proviene de la demostración de la relación de vacíos en términos de las variables conocidas como son la humedad, la gravedad específica y específicamente la saturación. A partir de esto entonces devolvemos la saturación sobre la izquierda, es decir, la volvemos una variable dependiente y hacemos la relación de vacíos una independiente, en tanto ya la hemos determinado acá dentro de la hoja de cálculo. Y a partir de esto entonces podremos obtener la saturación entendida como el valor de la humedad, 19,02%, que multiplica a la gravedad específica, 2,66, y que divide sobre la relación de vacíos previamente hallada, dando lugar a una saturación de 80,57 o prácticamente 81%. Ya a partir de esto solamente nos resta por determinar el valor de la altura de sólidos y la altura de vacíos inicial. Entiéndase esta como la suma, o estas dos como la suma de lo que vendrían siendo la altura total de la muestra. Y nótese cómo en la expresión intermedia de cálculo, la altura de sólidos proviene de conocer o realizar un despeje a partir de la gravedad específica. Es muy importante y tenerlo siempre presente y recordar que al momento de hacer el ensayo de consolidación, este requiere de la gravedad específica para poder llenar los datos de la tabla que estamos registrando en pantalla, de manera tal que a partir de esto entonces la altura de sólidos, que vendrá estando dado en centímetros, pues vendrá siendo igual a la relación que hay entre el peso de los sólidos, o en este caso el peso del suelo seco, que divide al producto de multiplicar la gravedad específica por el área de los sólidos, que es equivalente al área total de la muestra o al área del anillo propiamente, donde está contenido el suelo, y que multiplica a el gamma del agua como tal, que es un dato previamente conocido. Esto finalmente nos da que la altura de sólidos es igual a 1,17. Esta debe ser menor que la altura total de la muestra. Y a partir de esto entonces podremos producir el valor de la altura de vacíos inicial, entendida esta como el valor de la altura total menos la altura de sólidos. Esto nos dará un resultado de 0,74 centímetros, y ya con esta tabla completamente llena podremos entonces pasarnos o devolvernos específicamente hacia la celda S9 y proceder con el cálculo de la relación de vacíos. Para el caso inicial de lo que es el esfuerzo inicial, o más bien la ausencia de esfuerzo en la condición inicial, pues es bastante claro que la relación de vacíos pues vendrá siendo la que hemos calculado sobre la celda M24, en este caso 0,63. Pero si ustedes recuerdan y lo pueden ver dentro de la teoría de consolidación y dentro de los videos que hacen parte de la playlist del canal para consolidación y asentamientos, la relación de vacíos inicial también puede definirse como la relación que hay entre la altura de vacíos inicial respecto a la altura de sólidos. Si hacemos específicamente ese cociente dentro de nuestra hoja de cálculo,
podremos notar cómo nuestra relación de vacíos es 0.63, que es el mismo valor que hemos obtenido previamente con la fórmula que hemos utilizado y que involucraba el peso unitario seco con la gravedad específica. Esto es sencillamente un control, un chequeo que se puede realizar dentro del cálculo, dentro del ensayo, para que ustedes verifiquen o tengan una idea más clara de que están haciendo los cálculos correctos y que están yendo hacia la dirección correcta en lo que viene siendo el registro y el cálculo del ensayo como tal. Ya a partir de esta relación de vacíos inicial podremos notar cómo en la parte inferior de la página 2 tenemos que las distintas relaciones de vacíos, y en este caso específicamente lo que viene siendo el tramo de carga, estarán dadas como las distintas alturas de vacíos sobre la altura de sólidos, lo cual es equivalente a tener la relación de vacíos inicial fija, es decir, establecer un marco de referencia desde la condición inicial y en donde se le resta sencillamente el cambio o el delta que representa la lectura del deformímetro o del extensómetro dividido sobre la altura de sólidos. A partir de esto, entonces, para lo que vendría siendo 50 kilopascales de esfuerzo, es decir, el primer punto de carga, podremos decir entonces que la relación de vacíos para dicho esfuerzo será igual a la relación de vacíos inicial, la cual vamos a fijar, y que resta, en este caso, el cociente de la lectura del deformímetro, en este caso 0.199, y que va a estar dividiendo el valor de la altura de sólidos, que lo hemos calculado previamente, es igual a 1.17 centímetros, que vamos a multiplicar por 10 para llevar a una escala de milímetros para que puedan cancelarse las unidades, y vamos a terminar entonces de cerrar nuestro paréntesis para así obtener la relación de vacíos correspondiente a este esfuerzo, que en este caso es 0.61, y a partir de esto lo único que nos queda por hacer es, para los diferentes esfuerzos asociados al tramo de carga o a la carga propiamente, arrastrar la fórmula, recordando, eso sí, que debemos fijar la altura de sólidos. Es muy importante porque la altura de sólidos nunca va a cambiar, esa va a ser, se presume que toda la deformación o la consolidación se da en los vacíos, es decir, los sólidos son incompresibles. Pero volvemos a proceder con nuestra fórmula, y ahí sí podemos notar entonces cómo evidenciamos un cambio en la relación de vacíos, yendo desde una condición inicial de 0.63 hasta 0.64 para el último punto de carga, y que en este caso es equivalente a los 700 kilopascales. Ya a partir de esto podremos entonces proceder y dar un formato como tal, al menos para esta primera parte del cálculo como tal, y específicamente en lo que viene siendo la delimitación de los bordes y de las cajas, que sencillamente representan un tema estético pero muy útil a la hora de presentar nuestros resultados, ya sea en un informe de laboratorio o propiamente en un informe o en un estudio geológico geotécnico, cuando se trate, por ejemplo, de los asentamientos para el cálculo de una cimentación o de la recomendación que se pueda tener para un proyecto que involucre zapatas o pilas como tal. Ya entonces, habiendo hecho el cálculo del tramo de carga, podemos proceder hacia lo que viene siendo el tramo de descarga, y nótese cómo entonces allí contamos solamente con 3 esfuerzos. Estos vienen siendo los asociados a 200, 100 y 50 kilopascales, y podrán notar también cómo en el caso de las lecturas, pues estas son menores a las registradas en el tramo de carga y solamente se dieron hasta 120 minutos. Esto sencillamente por una medida o la toma de datos dentro del laboratorio. Es factible que en el caso, por ejemplo, de los 50 kilopascales, y como lo dice acá el comentario, pues se permita una mayor recuperación, de ahí que fácilmente, digamos, haya alta factibilidad de que la lectura o el tiempo asociado a la lectura, en este caso de 0.694 milímetros, el último punto de descarga, se venga dando sobre las 24 horas de ejecución del ensayo. Ya a partir de eso, entonces, lo que nos queda para la deformación es sencillamente tomar las lecturas al final de estos 120 minutos y estos 24 horas respectivamente, y procedemos de la misma manera que para el tramo de carga en lo que viene siendo el cálculo de la deformación unitaria. Una vez más, pues
sencillamente tendremos el valor de la deformación sobre la altura total de la muestra en términos porcentuales, lo que básicamente implica que podamos realizar el arrastre, en este caso, de la fórmula como tal, y notar cómo la relación de la deformación unitaria alcanza un pico máximo, en este caso 5.70 sobre los 700 kilopascales, y a partir de allí sufre una disminución producto de que el suelo se está descargando o está tratando de recuperar parte de su deformación. En lo que viene siendo ya la altura de la muestra y la relación de vacíos, aquí es importante establecer un nuevo hito, un nuevo punto de referencia, y que viene estando marcado por los 700 kilopascales, entendidos esto como el último punto de deformación. Para entender esto, bien vale la pena mirar la última fórmula que estoy señalando con el mouse, en donde podemos ver cómo la relación de vacíos en lo que viene siendo el tramo de descarga establece un marco referencial o un marco de referencia para la relación de vacíos 5, y que en este caso está siendo representada por la relación de vacíos obtenida para el último punto de carga, es decir, 700 kilopascales. A partir de esto, quiere decir que en el caso de la columna de altura de la muestra, vamos a evidenciar cómo hay una recuperación respecto a la última altura, es decir, esperamos que para las descargas de 250 kilopascales tengamos un valor superior a 18.012 milímetros. Y en el caso de la columna de la relación de vacíos, pues evidenciemos cómo hay un aumento de la misma en relación a los puntos 54 que establecen, como les dije hace unos instantes, el nuevo marco referencial. A partir de eso, entonces, la manera de proceder es muy sencilla. Tomamos, para el caso de la altura de la muestra, la altura correspondiente al punto número 5, en este caso el Q14, el cual vamos a fijar, y vamos a sumarle el valor de la deformación, siempre teniendo presente que hay un nuevo hito, un nuevo marco referencial, y que en este caso vendría estando dado por la deformación asociada a dicho esfuerzo. En este caso, pues básicamente esa deformación viene estando dada por 1.088, que será un valor que vamos a fijar y al cual le vamos a restar sencillamente el valor de la deformación, que en este caso es 0.99 para el primer punto de descarga de 200 kilopascales, y que nos va a permitir entonces obtener o evidenciar una recuperación de la muestra en cuanto a su altura. Como la fórmula ya se encuentra fija, lo único que nos interesa a nosotros es realizar un arrastre de la fórmula y evidenciar cómo tenemos lecturas sucesivas que van en aumento producto de que hay una recuperación tal y como lo evidencia el extensómetro. Ya a partir de esto, solamente nos queda obtener la relación de vacíos. Esta es bastante sencilla, en donde utilizamos la relación de vacíos 5, la cual vamos a fijar, recuerden, es nuestro nuevo marco referencial. Vamos a establecer nuestro nuevo delta H, entiendas el delta H, como lo acabamos de calcular, como la lectura del deformímetro que vamos a fijar correspondiente al punto 5 de carga, a la cual le vamos a restar la lectura actual del deformímetro. Mire que ahí estamos cerrando lo que viene siendo las lecturas en términos de milímetros, y que vamos a dividir sobre la altura de sólidos, que una vez más es un dato conocido, que lo vamos a fijar también y que lo vamos a multiplicar por 10 para llevarlo a milímetros. Vamos a cerrar nuestros paréntesis y a partir de esto entonces tendremos que se da propiamente, al arrastrar la fórmula, una recuperación en la relación de vacíos, y esto es indicativo de que estamos calculando bien el tramo de descarga y que viene estando asociado a las lecturas del deformímetro y a la pérdida de deformación unitaria cuando se compara con un punto máximo. Un aspecto interesante de este cálculo en cuestión es que se puede notar como para 700 y 200 kilopascales respectivamente el último punto de carga y el primero de descarga, la relación de vacíos parece ser la misma, pero si empleáramos la cantidad de cifras decimales, pues podríamos notar ahí cómo efectivamente la última relación de vacíos del tramo de carga es la más pequeña, y a partir de allí hay una recuperación en lo que viene siendo el tramo de descarga. Sencillamente, ya como un tema más de presentación, lo que se suele sugerir es presentar la relación de vacíos con dos cifras significativas, lo cual es suficiente de cara
los cálculos posteriores y que son los que ustedes van a poder encontrar en los videos, en las playlists, en la playlist de consolidación y asentamiento, y que es un video que está encadenado con este que está acá propiamente. Ya a partir de esto, lo único que nos queda es proceder con un tema más a nivel de formato, en lo que específicamente viene siendo la delimitación de las cajas para los datos de carga y los datos de descarga, y que es el punto final de lo que viene siendo la presentación de los datos, como les decía hace unos instantes, en un informe de laboratorio o en un estudio geológico geotécnico. Podemos entonces ver, si hacemos acá clic sobre la vista previa, mirar cómo nuestra vista previa, pues efectivamente es bastante clara, es bastante nítida, bastante limpia y bastante obviamente organizada y profesional, lo cual obviamente pues nos daría o nos da un valor agregado a la hora de proceder con los cálculos que se deriven a partir de esto. Estos entonces, chicos, los que quería mostrarles, el cálculo de las relaciones de vacío dentro del ensayo de consolidación. Así que espero les haya gustado y los invito, como no, a que miren los siguientes videos que hacen parte de la playlist y que han ido apareciendo a lo largo de este video como tal, y que corresponden a la generación de las curvas de compresibilidades y los distintos cálculos que provienen de estas, como son, por ejemplo, el esfuerzo crítico, la relación de sobreconsolidación, el coeficiente de compresibilidad, el módulo volumétrico y los índices de compresibilidad que van a encontrar dentro del canal, y que sé que les será muy útil a la hora de presentar sus datos para una situación en específico. Gracias por su atención, chicos. Ya saben, darle pulgar arriba al video si les gustó, compártanlo con sus enemigos, y si no les gustó, pues lo comparten con sus enemigos, ¿cierto? Así que pues no queda más que decirles que sigan conectados y que estén pendientes de todas las sorpresas que se vienen en GeoJuan. Un abrazo, chao.